ver hoy día lo que es una comprensión y cómo podemos enfrentar la ansiedad desde el ámbito de la psicología, ¿ya? Pero también desde el ámbito bíblico, cómo el Señor nos quiere mostrar, ¿cierto?, el camino para poder, digamos, salir airosos de estas situaciones que son tan complicadas, tan molestas. Después, usted si tiene alguna consulta, la podemos hacer al finalizar. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que es la ansiedad. La verdad que la ansiedad en sí misma no es mala, ¿ya? Es algo que ha sido puesto por Dios para nosotros, porque es un mecanismo de defensa de nuestro organismo ante situaciones de peligro, ¿sí? En general. Es una respuesta mental y física que se produce ante situaciones de peligro. Es una reacción normal que experimenta todo el mundo a veces. Por ejemplo, cuando usted tiene que ir a médico y siente un poquito de nerviosismo porque no sabe lo que el médico le va a decir, ¿cierto? O cuando le toca hablar en público, cuando a los más jóvenes que todavía a lo mejor estén en la U o en el colegio les toca disertar, como que uno le viene la ansiedad, ¿cierto? El nervio. Eso es normal, eso ha sido puesto por Dios para que nosotros podamos tener mecanismos de defensa, ¿cierto? Y saber discernir lo que es peligro y no. Por ejemplo, si usted va en una calle, ¿cierto?, y usted escucha un vehículo, la reacción natural del cuerpo va a ser detenerse, mirar, ¿cierto?, y prevenir una situación. Por tanto, la ansiedad en sí misma no es mala, ¿ya? El tema es que habitualmente la ansiedad nosotros la relacionamos con algo negativo. Y efectivamente, ¿cierto? Hay una ansiedad, hay un estrés que va a ser negativo. ¿Cuándo es un problema? Vamos a ver 5 criterios, ¿ya? Cuando los síntomas de la ansiedad son graves y desagradables, ¿ya? Es decir, que interfieren en nuestra vida, que generan un malestar, ¿ya?, que es significativo. Cuando duran mucho tiempo, también. Por ejemplo, si usted tuvo una prueba, un examen, ¿ya? Y es normal sentirse nervioso antes de la prueba o del examen. Pero si después de eso usted sigue con los mismos síntomas y eso le dura todo el día, o después de exponer en público usted todavía sigue con el nerviosismo, ya de hecho yo tengo una compañera de trabajo que es amiga mía y también parte de la iglesia, sí que nos vemos todos los días del año. Yo le digo, estoy de vacaciones contigo ahora, le digo yo, porque por fin porque trabajamos todos los días juntas, más encima en la iglesia. Y ella, por ejemplo, le pasa que cuando tiene que exponer en público, ella parte con jaqueca el día anterior y la jaqueca le continúa 1 o 2 días después de exponer. Y le vienen jaquecas con vómito, o sea, mal. Eso, por ejemplo, es una muestra de que la ansiedad de ella, ¿cierto?, es compleja, es grave, es un problema, ¿ya? Porque sus síntomas duran mucho tiempo. Y además son graves y desagradables, ¿cierto? Porque es normal el malestar en la guatita, la sudoración en las manos, el sentirme un poco inquieta, pero ya que ahí me venga una jaqueca, que me vengan problemas estomacales, que me vengan, no sé, vómitos, mareo, ya son síntomas que son más graves. El número 3, cuando ocurren con demasiada frecuencia. Es decir, me vienen estos síntomas al hablar en público, al salir a la calle, cuando tengo que hacer un trámite, cuando tengo un examen médico, cuando, no sé, cuando mi hijo me contesta mal, etc. Ya, es decir, hay muchas razones por las cuales yo estoy viviendo estos síntomas. Otro aspecto, si aparecen ante situaciones que realmente no deberían ser estresantes, porque no son tan complejas, no son tan amenazantes, ya también tengo que poner ojo. Es decir, parece que estoy sobrevalorando esto, ¿ya? Y por último, que si estos síntomas nos impiden hacer lo que habitualmente hacemos, es decir, personas, por ejemplo, que ya no pueden salir a la calle o que les dificulta mucho, ya se entorpece su funcionamiento diario, ahí nosotros hablamos de que la ansiedad es un problema, ¿ya? La ansiedad es una palabra muy genérica, pero vamos a ver que hay muchos trastornos
que están englobados por este término ansiedad, ¿ya? El trastorno obsesivo compulsivo, y de ahí tenemos un montón de otras ramas, ¿ya? Porque el trastorno obsesivo compulsivo también se puede dar de muchos modos. El trastorno de ansiedad generalizada, que es de los más comunes, el trastorno que tiene que ver directamente con la crisis de pánico, y así hay varios otros trastornos, ¿cierto?, que podemos ver que están dentro de este gran nombre ansiedad. Ya hoy día nos vamos a referir a la ansiedad a nivel general, y nos vamos a referir a la ansiedad, ¿cierto?, que todos en algún momento hemos vivido y cómo podemos lidiar con eso. Vemos acá entonces que hay una especie de nivel óptimo, ¿ya?, donde necesitamos cierta cantidad de estrés que nos permite mantener una alerta, ¿ya?, que nos permite mantenernos en un alto desempeño, ¿ya? Porque si yo tengo un bajo nivel de estrés, voy a caer en una desmotivación y en una baja alerta. Pero, por lo contrario, si tengo elevado estrés, voy a vivir situaciones de ansiedad y de bloqueo. Y mi desempeño va a ir cada vez bajando, ¿ya? Entonces, necesitamos siempre mantenernos en este nivel óptimo, donde voy a tener un nivel adecuado de estrés, de alerta, quiere decir, para poder desempeñarme también adecuadamente. Entonces, ¿cómo nos afecta? En lo personal, ¿ya? Aquí yo lo englobé en 3 aspectos. Vamos a ver después una imagen que nos va señalando más en lo específico los síntomas. Pero a nivel general, vamos a ver afectados nuestros pensamientos y emociones, ¿ya? En el aspecto, por ejemplo, de que vamos a tener pensamientos que son irracionales, que son poco realistas, ¿ya? Cuando uno vive ansiedad, uno vive con esta sensación de que siempre puede ocurrir algo negativo. Tendemos a tener pensamientos que son negativos, pensamientos que son un poco catastróficos. Nos ponemos en todos los escenarios posibles, ¿cierto? Por ejemplo, una persona con ansiedad, para tomar una micro, se va a imaginar millones y millones de escenarios. Alguien de mi familia sufre de ansiedad constante, y por ejemplo a mí me pasaba cuando ella hace años atrás me comentaba justamente esta situación de exponerse a andar en micro. Me decía, es que yo pienso, antes de subirme a la micro, primero, que no se me pase, que qué va a pasar si se me pasa la micro, me voy a demorar, no voy a llegar a la universidad. ¿Qué pasa si me subo a la micro y me caigo, me tropiezo y la micro parte? ¿Qué pasa si al subirme de la micro se me caen las monedas al pagar? Y si no encuentro asiento y tengo que estar con todas las cosas en la mano, a veces voy llena de libros, y si la micro choca, y si el conductor le viene un ataque, o sea, se imaginaba un tremendo escenario. Y es producto, ¿cierto?, de estos pensamientos irracionales, catastróficos, que son poco realistas, que son probables. Yo a ella le decía, bueno, sí, existen todas esas probabilidades, pero no por eso tú te vas a quedar encerrada en la casa y no vas a atreverte a tomar una micro, por ejemplo. Entonces, en el caso de ella, por ejemplo, ella veía mucho más seguro tomar metro, porque las probabilidades eran menores, según ella. Y el enfrentarse a situaciones de riesgo, según ella, eran menores, entonces ella prefería el metro, por ejemplo. Pero tenemos que ir buscando las estrategias y reconociendo cuando ciertos pensamientos, ciertas conductas están perjudicando mi diario vivir. Eso ya no es adecuado. Podemos tener también conducta a nivel conductual, podemos tener evitación, que es lo que yo les decía, por ejemplo, evitar salir a la calle, evitar hablar en público, evitar todo tipo de situaciones que me pongan a mí en el nervio, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchas personas que por miedo a lo que el doctor le pueda decir no van a médico y prefieren quedarse en casa, aguantarse los síntomas para no exponerse ante el tratamiento que el médico le pueda dar, por ejemplo. O podemos, a su vez, tener conductas compensatorias, que es decir, yo me atrevo a hacer la conducta que me genera ansiedad, pero compenso mi ansiedad haciendo
otras cosas. Por ejemplo, comiéndome las uñas, ya buscando, ¿cierto?, cosas que son negativas en lo más común, digamos, que me ayuden un poco como a lidiar con este estrés. Y por último vamos a ver síntomas físicos, ¿ya? Dolor estomacal, dolor de cabeza, vamos a tener ansiedad que se va a notar en nuestra forma de respirar, incluso en mayor palpitación o en la inquietud física. Y acá podemos ver, ¿cierto?, un cuadrito donde podemos ver algunos aspectos. Por ejemplo, el insomnio, ¿ya? En esta época he recibido muchas personas que presentan esta dificultad, sobre todo en niños. Ya, bueno, yo trabajo en un colegio, ya a tiempo completo. Aparte atiendo a algunas personas, algunos niños. En realidad mi mayor área de desarrollo ha sido la infancia y la juventud. Me toca trabajar con adultos, pero desde el ámbito del apoderado o de los cuidadores, o desde la parentalidad. Pero hemos visto muchos casos de niños que están sufriendo insomnio, y adultos también, ¿ya? Sobrepensar todo, esto que yo les decía, ¿cierto? Estar siempre pensando. Podemos tener problemas estomacales, dificultad para respirar, que en realidad la dificultad para respirar no es que nos falte aire, sino que nos sobra aire. Siempre yo digo, lo que ocurre en la angustia es que nos hiperventilamos, ¿ya? Y empezamos a respirar más aire del que necesitamos y sentimos esta sensación de ahogo, que en realidad no es de ahogo, sino que es de demasiado aire que estoy inspirando, ¿ya? Porque me pongo nerviosa, entonces, ¿ya? Entonces ahí tenemos que nosotros regular, aprender a reconocer eso y a respirar adecuadamente, ¿ya? Para poder bajar y calmar, ¿cierto?, a nivel físico. Podemos sentir el corazón acelerado, vamos a sentir una preocupación constante porque siento que algo va a pasar, algo negativo, ¿cierto?, que esto no va a resolverse. Problemas de memoria, empezamos a desorientarnos, perdemos las cosas, ¿cierto?, se nos olvidan los compromisos que tenemos, etcétera. Dolores de cabeza, falta de paciencia, nos volvemos irritables, impacientes, ¿cierto? Podemos sufrir ataques de pánico o dolor en el pecho, que es en los casos más complejos, diría yo, cuando ya la ansiedad repercute ya en un aspecto que es más físico, y ahí siempre señalamos que tiene que ver más con la angustia. Ya la angustia se relaciona un poquito más con los síntomas físicos, y la ansiedad con los síntomas que tienen que ver más del pensamiento y emocional. Y en muchas ocasiones, ¿cierto?, pueden haber personas que presenten algún tipo de crisis de pánico, de ataque de pánico, lo cual se ha vuelto muy común también en el último tiempo, sobre todo en adolescentes, ¿ya? Y eso es muy triste, porque significa, ¿cierto?, que ya perdí como todo el control, y la verdad que es una situación muy incómoda, ¿ya? Personalmente he vivido lo que es tener una crisis de pánico. En mi último año en la universidad me vino una, y la verdad que es horrible, horrible. O sea, literalmente uno piensa que se va a morir, uno piensa literalmente que le está dando un ataque al corazón, ¿ya? O que uno se va a morir. Pero es común que eso ocurra ante situaciones altamente estresantes. Entonces aquí entramos a una pregunta que tiene que ver más con nosotros, ¿cierto? Y que es una pregunta que habitualmente se me hace a mí como profesional, y es que un cristiano puede sufrir ansiedad. Lo mismo nos ocurre, ¿cierto?, con la depresión, por ejemplo, o con otros tipos de trastornos mentales. Cuando yo decidí estudiar psicología, por ahí en el año 2005, yo estaba en cuarto medio, y recuerdo que había bastante como controversia. Algunos hermanos de la iglesia me decían que eso no era cristiano, que no era una carrera cristiana. Y yo en mi mente yo decía, bueno, ¿y qué carrera es cristiana? Pensaba yo, aparte de ir en el instituto bíblico, que evidentemente cristiano. ¿Será que ser contador es más cristiano que ser psicóloga? Decía yo. ¿Será que estudiar ingeniería será más cristiano que ser psicóloga?
Afortunadamente siempre tuve el apoyo de mis papás, de forma incondicional, digamos. Para ellos nunca fue un tema que yo estudiara psicología. Entonces, en ese sentido, yo estaba tranquila, pero mucha gente, escuchaba muchas cosas. No, es que tú vas a ofender al Señor, porque el Señor es nuestro mejor psicólogo. No, porque los cristianos no podemos tener ansiedad, no podemos tener depresión, o porque, no sé, la esquizofrenia es un demonio, etcétera. Un montón de cosas que hoy en día hay algunos sectores que todavía lo piensan, digamos, pero que tiene que ver más por desinformación, ¿ya? Pero en general hoy en día es mucho más aceptable, ¿cierto? Se comprende que es una ciencia, ¿cierto? Que sin duda es una ciencia que estudia al ser humano, ¿cierto? Su fundamento es humanista, pero cuando un hijo de Dios que tiene sus convicciones claras en el Señor estudia una carrera así, en lo personal lo que a mí me pasó es que yo, en vez de dudar de mis fundamentos en la palabra, los reafirmé. Porque cuando tú descubres la creación de Dios, lo complejo que Él nos creó, a ti no, o sea, a mí, por lo menos yo decía, a mí no me cabe duda que esto es producto de un creador, que es producto de Dios, de su sabiduría. Cuando vamos conociendo al ser humano, vamos conociendo su complejidad y vamos conociendo cómo Dios actúa en cada parte de nuestro ser, entonces en mí lo que produjo no fue duda, fue convicción. Y por eso que a mí me encanta mi carrera y a mí me gusta mucho ejercer la psicología, porque a través de eso yo veo la mano poderosa del Señor en nuestras vidas y cómo nosotros como cristianos podemos lidiar mucho mejor, ¿cierto?, que alguien que no conoce al Señor ante estas situaciones, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, que podemos vivir, ¿ya? Porque hay un sustrato que es biológico. La ansiedad, la depresión tienen una base que tiene que ver con la neurología, ¿cierto?, con la biología, etc. Y vemos en la Biblia muchos versículos ampliamente, ¿cierto?, que nos hablan cómo podemos lidiar con el sufrimiento. Vemos en la palabra del Señor, ¿cierto?, que el Señor no nos aísla del sufrimiento, sino que nos da las herramientas para poder lidiar con eso. Y vamos a ver en la palabra del Señor a continuación que incluso el sufrimiento es parte, ¿cierto?, de la vida del cristiano para perfeccionarnos, para conocer a Dios y para poder aprender, ¿cierto?, a morir a nuestro ser y que el Señor sea en nosotros. Me gustaría que, voy a verla ahora, me gustaría que pudiéramos ver un video que nos habla un poquito de este aspecto, ya del sufrimiento cristiano. Entonces nos vamos a ir acá. Creo no haber entendido aún el poder de la vulnerabilidad, de mostrarme como soy, sin apariencias. Tiendo a hacerme el fuerte. Si me preguntan cómo estoy, siempre digo que estoy bien y cuento mis éxitos. Porque ¿cómo es posible que un cristiano que es pastor esté mal? Porque si es así, entonces tengo poca confianza en Dios. Tengo miedo a ser señalado, a ser visto como débil, a mostrarme al descubierto. Siento que hemos reducido las instancias de ser vulnerables haciendo preguntas triviales sin sinceridad para salir del paso, para pasar al siguiente tema que es más interesante y a veces más bíblico. Pero no siempre damos espacio a la vulnerabilidad. Nos guardamos nuestras necesidades. Y sin darnos cuenta, damos a conocer un cristianismo que solo habla de éxitos. Y por eso la primera pregunta que mis amigos hacen es: si es tan buena la vida con Dios, ¿por qué te pasan cosas malas? A lo que a veces respondo con apariencia: no importa lo que pase, yo siempre estoy bien, pero por dentro estoy roto. Como si el creer en Dios tuviera por objetivo no pasar por momentos difíciles. Y renuncio a la realidad de que Dios no está para evitar el sufrimiento. Él está conmigo en medio del sufrimiento y sana mis heridas y calma mi dolor. Lo peor de todo es que afecta mi relación con Dios, porque ya no soy vulnerable ante Él e intento aparentar ser su mejor hijo. Compito por ser el más santo, el que tiene la mejor doctrina,
y no me doy cuenta que estoy limitando lo que Dios quiere hacer en mí. Ser vulnerable es la llave para que Dios haga algo en nosotros. ¿Cómo voy a dejar que un médico me sugiera un tratamiento cuando aparento que estoy completamente sano? Todos hemos vivido el dolor. Todos tenemos algo que contar, algo que decir, algo que mostrar. Empezaré a contar mis debilidades, a enseñar mis cicatrices, a decir lo que me molesta y lo que me hace daño. Jesús no solo hizo milagros, también se mostró tal y como era, de carne y hueso. Un día, cansado de caminar, se sentó a un pozo y no tuvo orgullo para pedir agua, para pedir ayuda. Ahí está el poder de la vulnerabilidad. Jesús, 100% hombre y 100% Dios, mostró su cansancio ante una mujer que estaba cansada, pero del camino de la vida. Y Jesús, siendo vulnerable, cambió su vida. Y aquella mujer salvó las vidas de su ciudad. Pero no solo ahí. El momento de vulnerabilidad más grande de la historia es ver a Jesús en una cruz, pidiendo ayuda porque tenía sed, y cambió la historia de la humanidad. Así que no solo veo a Jesús que me dice que hay un futuro mejor, que Él hará un milagro. También veo a Jesús que se sienta a mi lado cuando estoy roto, me abraza y me dice: te entiendo, yo también lo viví y estoy contigo. Jesús abría su corazón. Eso hacía que la gente le siguiera y miraban sus enseñanzas con autoridad, porque era real, sin máscaras. Entonces no dejaré de pedir ayuda. No ocultaré mi cansancio. Ser pastor no es ser superhéroe. Ser líder no es ser más santo. Estar casado no me da superioridad moral ante los solteros. Ser cristiano no es sinónimo de éxito. Es vivir plenos en medio del sufrimiento. Somos humanos, por lo tanto, todos somos débiles. Soy consciente que si quiero ver un cambio, necesito ser más vulnerable. Necesito mostrar vulnerabilidad sincera a una sociedad que busca verdadera identidad. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás a ser vulnerable? Porque yo quiero serlo, cada vez más, y que no quede rastro de apariencia. ¿Bien el videíto? Sí, excelente. Bueno, ese era Samuel Mella. Ya a lo mejor algunos lo ubican, ¿cierto? Él es pastor en el sur, es hijo también de misioneros que están en España actualmente. Él, bueno, regresó hace bastantes años, se casó, ¿cierto? Y él comparte una serie de videos, de historias, y parte con este video hablando, ¿no es cierto?, de la vulnerabilidad y de cómo nosotros como cristianos muchas veces pasamos por el sufrimiento y el Señor lo permite también en nuestras vidas. Vamos a avanzar en la presentación. Vamos a ver 3 versículos que nos hablan un poquito sobre la ansiedad. Vamos a partir, ¿cierto?, con Filipenses 4, 6 y 7. Son versículos bien conocidos estos, y hay muchos otros que podríamos rescatar, pero hoy día vamos a ver estos, ¿cierto?, más adelante, cuando veamos ya las estrategias bíblicas de cómo poder enfrentar la ansiedad, vamos a ver otros versículos también. Así que usted puede ir tomando nota, aun cuando si se le pierde algo, no importa, porque yo le puedo compartir la presentación. Así que si usted quiere tomar nota, bien, si no, también ahí va a estar el material a su disposición. Filipenses 4, como les decía, ¿cierto? 6 y 7, encontramos a Pablo encarcelado, ¿cierto? Una situación que yo creo que a nadie le gustaría vivir. No solo encarcelado, porque no estaba en una cárcel 5 estrellas, ¿cierto?, sino que pasando persecución, con riesgo de muerte. Y él le dice a los hermanos de Filipo, ¿cierto?, no se preocupen por nada. O sea, imagínense él, ¿cierto?, con la posición, nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Es decir, ahí nos da, ¿cierto?, una señal, una primera señal de qué es lo que yo puedo hacer ante la preocupación. Es decir, en vez de preocuparme, devorar. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Qué importante es dar gracias. Y esto no solo lo digo yo, lo dicen muchos especialistas de mi área que no son cristianos.
Y cuando yo los escucho, yo digo, no tienen idea lo que están hablando. Ellos lo hablan, ¿cierto?, desde lo humano, agradecer, ¿cierto?, a la vida, al universo, al cosmos. Pero la palabra de Dios nos invita a agradecer como parte del manejo de la ansiedad. Porque cuando yo agradezco a Dios, tengo que hacer el ejercicio cognitivo de pensar en lo que Dios ha hecho conmigo antes. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, porque mi cerebro tiene que ejercitar el pensar, ¿cierto?, de forma distinta, yo a mis alumnos yo les digo, los pensamientos negativos no son malos solo porque lo que piensas es mal, es negativo o es catastrófico, sino que tu cerebro es como que se atrofia la maquinaria del cerebro y la producción de pensamiento es la que se echa a perder. Entonces, para trabajar eso, yo tengo que ejercitarlo, para cambiar mi modo de pensar, ¿cierto? Como dice Romanos 12:2, en una versión dice, si quieres cambiar tu modo de pensar, debes cambiar tu manera de vivir, ¿ya? Es decir, transformado, ¿cierto?, por la renovación de nuestro entendimiento. Cambia tu forma de pensar. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cierto? Haciendo este ejercicio, por ejemplo, de agradecer y de pensar hacia atrás, aun cuando esté hundido en la desesperación, pienso y digo, Señor, tú me libraste antes, Señor, tú me has dado la vida, Señor, a pesar de que estoy pasándolo mal, tú me has dado una familia, puedo tener un techo. Eso es un ejercicio, ¿cierto? Y que aquí Pablo lo señala y probablemente él también lo hacía en medio de la cárcel, ¿cierto? De agradecer a Dios. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esa es una promesa, es un regalo de parte del Señor para nuestras vidas. No para todo el mundo. La paz de Dios, que supera todo entendimiento, es para los hijos del Señor, que agradecemos a Él en medio de la adversidad, que oramos y que entregamos nuestras cargas a Él. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Dice, habitualmente nosotros leemos como la parte, el versículo 7, que tiene que ver con, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Sin embargo, hay un versículo previo, y justamente ayer, a propósito de este evento nacional que se está gestando en los jóvenes, que es el Contracultura, escuchábamos la predicación de un pastor español, ¿cierto?, Itiel. Por ahí puede que haya algún joven que también lo haya visto, ¿cierto?, algún hermano, y justamente él señalaba este punto de este versículo previo a 1 Pedro 5, 7, ¿cierto?, que es el 5, 6, que nos habla de la humillación. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor, pongan todas sus preocupaciones, bla, 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 porque Él cuidará de ustedes. Entonces vemos que el humillarse, ¿cierto?, es condicional a la promesa sobrenatural del cuidado de Dios para nuestras vidas. Y esto se vincula mucho con el video que acabamos de ver. La importancia de poder ser vulnerables ante el Señor, de poder humillarnos, de rendir nuestro ego, rendir nuestro control, porque la ansiedad la vivimos cuando sentimos que perdemos el control. Cuando yo digo, esto ya no lo logro manejar, ya no logro encontrar la solución por mí mismo. Y ahí uno entra en el caos, la desesperación, ¿cierto? Pero cuando yo me humillo y acepto esta situación y digo, Señor, ok, acepto esta prueba, vivo el sufrimiento, abrazo el proceso, entonces el Señor, ¿cierto?, puede trabajar en nosotros, nos puede dar esta paz y su cuidado sobrenatural. Vemos también en Isaías 41, voy a correr aquí. Isaías 41, 10 nos dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. O sea, tenemos tremendas promesas de parte del Señor. Cuando sentimos ansiedad, sentimos miedo, sentimos temor, sentimos angustia, debilidad, pero aquí el Señor nos habla de que Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer, de que no nos angustiemos porque simple y llanamente yo soy tu Dios y punto.
¿cierto? Es como cuando nosotros le decimos a los hijos, tienes que hacer esto. ¿Y por qué? Porque soy tu mamá, y punto, ¿cierto? Yo le digo a mi hija, tranquila, no te va a pasar nada. ¿Y por qué? Porque yo estoy contigo, y punto. Ah, ya. El Señor algo así nos dice, no te angusties porque yo soy tu Dios, y ya está. Y no te tengo que explicar nada más. O sea, yo soy el Dios Todopoderoso, o sea, ¿qué más te tengo que explicar? ¿Cierto? Debemos recordarlo en esos momentos de angustia, de desesperación. Amén. Sigamos. Miren, otro versículo. Este versículo a mí me fascina, me gusta mucho. Yo dicto la clase de vida y carácter del misionero en la Escuela de Misiones de la Asamblea de Dios y analizamos justamente este versículo. De hecho, gran parte de la presentación está basado también en algunos tramos que yo doy en esa clase. Y hablamos sobre que somos vasijas de barro. Eso sale en 2 de Corintios, ¿cierto? 4:7. Usted puede ir a su Biblia, que me imagino que la tiene ahí a mano. 2 de Corintios 4:7. Yo de hecho le tengo hasta un dibujito aquí al lado de una vasija de barro. Bueno, yo dibujo súper mal, pero le puse harto color porque me encanta este versículo. Dice, no somos vasijas de hierro o de un metal precioso. Somos vasijas de barro. Mire lo que dice Pablo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro, dice en la Nueva Traducción Viviente, que contienen este gran tesoro. Esto deja, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Gloria a Dios por eso. Pero Pablo nos asemeja, nos compara con vasijas de barro. No somos vasijas de hierro. No somos de un metal precioso. No nos dice son vasijas de oro ustedes, de diamantes. Son vasijas de hierro, súper resistentes. No, nos dice que somos frágiles, vasijas de barro. La vasija de barro no es muy bonita. La vasija de barro es quebrantable, ¿cierto? Pero es a través de esta semejanza, ¿cierto? Que es nuestro propio ser, que llevamos la gloria de Dios, contenemos la gloria de Dios, ¿cierto? Si nosotros sabemos, ¿cierto? Reconocer que el poder viene de Dios y no de nosotros, entonces parece que no vamos a caer tanto en ansiedad. Porque se acuerda que yo le decía que la ansiedad nos afecta cuando nosotros perdemos el control. Pero si yo de antemano sé que soy frágil, soy vulnerable y que puedo perder el control porque no soy perfecta, entonces voy a poder asumir más rápido este proceso de decir, Señor, ok, ya, yo me humillo, no puedo, tengo que pedir ayuda, tengo que orar, tengo que clamar a ti. Y por último, ¿cierto? No hay un mandamiento que nos diga que hay que abusar de la vasija de barro, que tenemos que abusar, que no, hay que... No, el Señor nos habla del dominio propio, que tiene que ver justamente con saber poner límites, saber hasta dónde yo puedo llegar, ¿cierto? Y hasta dónde obra el Señor, o desde qué aspectos el Señor obra en mi vida. Y nos habla justamente de cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a ver más adelante unos ejemplos maravillosos que nos pone la Biblia sobre también el cómo yo puedo percibir los límites que tengo, cómo el Señor también nos manda a descansar, cómo debo considerar, ¿cierto?, los tiempos de descanso dentro también de mis tiempos de organización. Entonces aquí vamos a ver algunos pasos prácticos, ¿ya? Pasos prácticos que tienen que ver con el aspecto bíblico, cómo yo puedo de forma práctica trabajar en mí el manejo de la ansiedad. Y aquí vamos a ver varios textos, ¿ya? Yo aquí los tengo todos marcados, ¿ven? Vamos a ir rápidamente, usted ahí también puede ir hojeando, ir anotando, ya, si quiere subraya ahí, para que pueda ir comprendiendo. Primero, ganar perspectiva, ¿ya? Y justamente pongo este monito que tiene que ver con las perspectivas, ¿cierto? Yo no tengo mayor expertise en esta área, ¿ya? Pero recuerdo a mi hermana, a la Rocío, que ella es profesora de educación tecnológica.
Entonces, cuando estudiaba en la universidad, me acuerdo que siempre tenía que estar haciendo maquetas y dibujos, y todo era con perspectivas, porque le enseñaban dibujo técnico dentro de todas las cosas. Entonces ahí yo con ella me acuerdo que aprendí un poco más, porque ella me decía, mira, siempre tú tienes que ver el lado lateral, superior, y bueno, y tenía muchos nombres. Y la importancia de eso es ver un objeto de distintos puntos de vista, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos nuestra situación de distintos puntos de vista, podemos ganar perspectiva, y es decir, dejar de ver la situación desde mi punto de vista o desde mi escenario, que a veces es muy limitado, y yo puedo como ampliar mi visión. ¿Cómo puedo hacer eso? Preguntándole a otros qué piensan, ¿cierto? Escuchando lo que dicen mis seres queridos, buscando en la palabra del Señor, ¿cierto? Y eso me va a permitir a mí saber qué es lo que me está pasando, saber discernir, saber cuánto me está afectando, que eso es muy importante para nosotros. Los psicólogos trabajamos mucho la introspección, que tiene que ver con el conocimiento de mí mismo, ¿ya? Que esto tiene que ver también con el autoconocimiento. Es decir, saber reconocer lo que me pasa, lo que siento, ¿cierto? Y que no siempre lo sabemos. Yo se lo enseño a los niños, pero me pasa que muchas veces hay adultos que no saben lo que sienten, no saben lo que quieren, no saben qué les pasa, ¿cierto? Y yo, bueno, yo creo que por eso trabajo con niños, ¿ya? Porque yo puedo tener paciencia con un niño de 5 años que no sabe lo que le pasa, pero con un adulto de 40 y tantos, ¿cierto? Que no sepa lo que le pasa, a mí por lo menos me genera un poco de ganas de ahorcar, sinceramente. Por eso yo trabajo con niños, yo creo, porque yo digo, no, ya es como mucho. Pero tengo muchos colegas, ¿cierto?, que tienen esa habilidad de poder comprender, guiar, ¿cierto?, al adulto, al conocimiento y poder reconocer sus emociones y todo eso. Pero cuando yo logro, ¿cierto?, mirar desde otros puntos de vista mi situación, cuando yo me dirijo a la palabra del Señor y yo digo, a ver, ¿dónde está lo que yo estoy viviendo? ¿Qué me puede decir el Señor de esto? Yo puedo saber cuánto me está afectando y voy a saber porcionar. ¿Cómo porciono? Es decir, ok, esto lo puedo resolver, pero esto no. Aquí tengo que pedir ayuda probablemente, o necesito más tiempo para resolver tal o cual situación. Entonces, muy importante que ganemos perspectiva. En segundo lugar, considerar lo que Dios está haciendo, porque hay un propósito en nuestra dificultad, ¿cierto? Como cristianos, las cosas no son así porque sí. Hay un propósito. Imagínense que la gente que no conoce al Señor tiene muy arraigado eso, es decir, bueno, por algo será, dice la gente. Nosotros sabemos con convicción de que efectivamente lo que vivimos es por algo, ¿cierto? Hay un propósito. Vamos a ver Salmos 119, versículos 71 al 73. Ya, yo tengo acá la nueva traducción viviente, ya, pero usted ahí lo puede leer, ¿cierto? Es muy similar, solo que es como algunas palabras más claritas solamente. Dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones de oro y plata. Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Es decir, el Señor a través de la dificultad nos quiere llevar a prestar atención a sus mandamientos, a su palabra. Y sin duda es así, porque cuando nosotros estamos viviendo dificultad, acudimos rápidamente a la palabra del Señor, acudimos a la oración. Y a veces el Señor tiene que hacernos pasar por esas situaciones para que recordemos nuestra importancia de la intimidad con el Señor. Y a través de eso podemos observar la palabra del Señor desde otro ángulo, porque lo necesitamos, lo anhelamos, ¿cierto? Estamos carentes de la solución, entonces buscamos con mayor ahínco la palabra del Señor. Y, ¿cierto? Nos dice, tú me hiciste, me creaste. Entonces, bueno, si tú me creaste, Señor, ¿quién mejor que tú va a poder reparar lo que está mal en mí, lo que está roto? ¿Cierto? Yo siempre pongo este ejemplo. A lo mejor por ahí algunas hermanas de la iglesia ya me han escuchado decir esto. Cuando mi celular se me echa a perder, que de hecho fue el caso, yo estuve sin celular 2 días y justamente ahora mi esposo entró
a dejarme el celular y se fue. Hoy estoy solita, vivía, me dejaron solita justamente para estar tranquila haciendo esta charla y todo. Yo lo puedo llevar, ¿cierto?, a cambiar la pantalla, que me lo reparen, a un técnico, y probablemente va a saber mucho, ¿cierto? Pero si yo llevo este aparato, ¿a quién lo creó? ¿A quién lo fabricó? ¿A quién puso pieza por pieza? Probablemente me va a dar una solución que va a ser más estable en el tiempo y va a ser mejor o más rápida. Lo mismo pasa, yo le digo a las familias que yo atiendo en el colegio, que no son cristianas. Yo le digo, usted viene donde mí para pedir ayuda. Yo le voy a poder ayudar probablemente en muchas cosas, porque yo conozco, he estudiado mucho sobre la conducta humana, sobre lo que le pasa a su hijo, a usted, etc. Pero, ¿quién sabe con seguridad y certeza cómo reparar completamente lo que está mal en su situación? No soy yo, es el creador suyo, es Dios, ¿cierto? Entonces, cuando yo reconozco al Señor como mi creador, quien me formó, entonces yo digo, bueno, Señor, tú tienes la solución para mi vida, si tú me conoces, mejor que mí mismo, mejor que mi mamá, ¿cierto? El Señor tiene la respuesta. Vamos a ir también a 2 Corintios 4, versículo 17. En general, el capítulo 4 de 2 Corintios a mí me fascina mucho, lo tengo súper marcado. Dice 2 Corintios 4, 17. Parece que no, 4, sí. Ya. No. Ah, sí, estoy bien. 4:17, estaba leyendo el 5:17 y dije, no es como no me sonaba. Sí, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades, ¿cierto? Porque nuestra vida, al ser moldeada a través de la dificultad, ¿cierto?, puede tener una repercusión en lo eterno, repercute en mi vida espiritual. Por tanto, debo alegrarme y pensar, ¿cierto?, en el futuro glorioso que tenemos con el Señor. Recordar eso. Esto es momentáneo, esto es pasajero. La ansiedad se me va a acabar cuando me vaya con el Señor. Bueno, debo resistir, debo aprender en esta vida corta que el Señor nos da. Vamos a avanzar. La importancia de alejarnos a solas con Dios. Y aquí vamos a ver el ejemplo de Jesús. Si Jesús mismo se apartaba para orar, para tener intimidad con su Padre, ¿cuánto más nosotros, pues, hermano? ¿Cuánto más? Nosotros no somos 100% Dios, somos 100% hombre nomás, ¿cierto? Imagínense el Señor. Él mismo buscaba la intimidad. Y dice Marcos 1, 35, 36, dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo, ¿cierto? O sea, el Señor se apartó, ¿cierto? Se fue a otro lugar para poder tener intimidad con el Padre. Y en muchas ocasiones lo vemos en los evangelios, ¿cierto?, que sale señalado eso. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más yo? Mira, y acá podemos ver la importancia de la intimidad con el Señor y de poder adorarle en tiempos de crisis. Cuando nosotros reconocemos al Señor en medio de nuestra dificultad, el Señor nos permite, nos cuida, ¿ya? Y permite hacer como un escudo protector a nuestro ser. Justamente ayer también, señalando a la palabra de ayer, que tomé mucha nota anoche, porque hablaba justamente de cómo podemos activar la paz del Señor en nuestra vida, de este pastor que estaba predicando ayer en Contracultura. Justamente él también decía algo que se vincula mucho con esto y me hacía mucho sentido, reforzaba mucho más la idea en mí, la importancia de la adoración. La adoración hace un cerco protector para nuestra alma, porque hay momentos, y usted puede que esté de acuerdo conmigo y se recuerde de momentos críticos, hay momentos donde si no adoramos nos volvemos locos, si no adoramos nos enfermamos, porque hay situaciones que son tan altas, tan difíciles de tolerar, que si yo no me postro delante del Señor, me pierdo, me desvanezco,
en lo físico y en lo espiritual. Y usted se lo puede pensar en muchas situaciones que a lo mejor le ha tocado vivir. Recuerdo que hay una situación, bueno, yo les contaba que he tenido que lidiar durante mi vida con la ansiedad, pero hay una situación crítica en mi vida que se dio hace unos 3 años atrás. Mi hija recién había cumplido 2 años, yo me fui a trabajar, de repente mi esposo, que él entraba a trabajar un poquito más tarde, recién había encontrado trabajo, mi esposo había estado cesante por mucho tiempo, y llevaba como una semana en el trabajo, nada más que eso. Y él estaba alistando a mi hija para él salir a trabajar. Nosotros vivíamos en ese tiempo con mis papás, entonces mi hija se quedaba ahí. Yo ya había salido muy temprano a trabajar. Y me acuerdo que él me llama como a las 12 del día, no, antes. Y me dice, Claudia, me dice, la Sayena amaneció con el pie hinchado. Y yo dije, bueno, a lo mejor alguna roncha que se le hinchó. Me manda una foto y era irreconocible el pie de mi hija. Rojo y así tremendo. Recién había cumplido 2 años. Yo me ataqué, me dio todo el nervio. Yo me acuerdo que estaba justo atendiendo y me dice, me voy de urgencia al hospital de Quilpué, que era lo más cerca que nos quedaba. Me voy porque es lo más cerca, entonces, y él me dice, y llego a la pieza, me dice, y encontré una araña de rincón. La maté con cuidado, me dijo, y me la llevo al tiro porque capacito que sea eso. Imagínese usted la ansiedad que me vino en ese momento, y yo atendiendo. Recuerdo, pero segundo a segundo, esa situación. Incluso a la niña que estaba atendiendo, de lo que estábamos hablando, todo. Ya le digo, ya ok, cuelgo, sigo en mi función, estaba atendiendo a la chiquitita, y a la hora después me llama y me dice, la van a dejar hospitalizada porque efectivamente fue mordedura de araña de rincón. ¡Guau! Yo estallé en llanto, mandé a la niña a la sala. Me acuerdo que corrí a la oficina de mi jefa, le dije, jefa, bla, 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 váyase, me dice, váyase. De hecho, mi jefa me fue a dejar al hospital, me dijo, usted tiene que estar allá. Finalmente, a mi hija la dejan hospitalizada. Al inicio nos dijeron que esto podía salir al otro día. No era la idea dejarla hospitalizada por ser muy pequeñita, pero que tenía que salir negativo un examen, ¿ya? Bueno, le hicieron el examen ese día, salió positivo, es decir, había sangre en su orina, ya entonces había veneno, digamos, en la sangre. Pero yo, dentro de todo, con la esperanza de que ella iba a salir al otro día. Bueno, estaba como en un modo automático. Tuvimos que dejar a mi hija, perdón, me acaban de tocar el timbre y estoy sola, ¿me dan esa pausa? ¿Me dan esa pausa y usted aprovecha a estirarse? Bueno, estas cosas pasan en vivo, como en Chile. Era el repartidor y era algo que estaba esperando hace mucho rato, entonces ya bueno, gracias Señor que llegó por fin. Bien, sigo con mi historia, mi historia traumática, pero voy a llegar a un objetivo, no se preocupe. Entonces, bueno, finalmente a mi hija la dejaron hospitalizada una semana. Fueron los días más críticos que yo he vivido en mi vida. No comí nada, porque no toleraba nada, me iba al baño de inmediato. Con mi esposo no dormimos. Había noches que me quedaba dormida, pero ya del agotamiento de tanto llorar. Porque a mi hija no la pudimos acompañar en las noches. Eso fue como lo más drástico, lo más difícil. Mi hija pequeñita había dejado los pañales y en esos días retrocedió tanto que tuvimos que volver a ponerle pañales. Perdió lenguaje. La llegábamos a ver a las 11 de la mañana que nos dejaban entrar, a uno de los dos, y era un animal enjaulado mi hija, porque justamente las cunitas tienen como barrote y la mirada perdida. Yo notaba de inmediato que no había dormido. Las enfermeras me decían, no, sí pasó buena noche, pero yo, esa cosa de mamá que uno dice, no. Mi hija, todos los días el examen le salía mal, le salía alterado. Nos empezaron a hablar de las repercusiones que esto podía traer en su vejiga, en sus riñones. Fueron días, pero angustiosos. La gente oraba, todos orando, intercediendo, la congregación entera, había gente incluso de otros países que nosotros conocíamos, pero que empezaron a orar.
Y nosotros sentíamos el respaldo, pero seguíamos en esta angustia, no entendíamos. En muchas ocasiones en esos días yo le decía, Señor, pero si nosotros te servimos, yo he sido fiel, nosotros estamos ahí al pie de la batalla, estamos siempre sirviéndote, ¿por qué? ¿Por qué? No lo entendía. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a mi esposo? ¿Por qué le tenía que pasar a ella? Bueno, terrible, hermano, terrible. Hasta que recuerdo que ya hubo una noche, ya llevamos como 5 días con esta situación, y en la noche el Señor a mí me dice, deja de pelear, deja de luchar. ¡Ah! Ya me, como que me caló, me acuerdo que mi hija ya estaba durmiendo, yo la había dejado durmiendo, y estaba solita yo con ella ahí en la habitación, y me dice, deja de pelear, deja de luchar con la situación, como deja de negarte a esto. Y recuerdo que empecé a orar al Señor, me recordó mucho la situación cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo, y yo le entregué la vida de mi hija al Señor. Y el Señor me hizo recordar algo. A mí me costó mucho tener a mi hija. En general yo tengo problemas en mi útero para poder concebir. Por eso que es un milagro mi hija y un milagro también el bebé que estoy teniendo ahora. Entonces yo, cuando nació ella, yo la sentí tan mía como que, oh, es mi regalo, ¿cierto? Es mi tesoro porque me costó tanto. Pero el Señor justamente me hizo recordar algo que yo le había dicho a Él antes de concebir a mi hija, y que como familia lo dijimos. Le dijimos, Señor, tú eres suficiente para nosotros. Si tú nos das hijos, amén, y si no, amén. Porque tú eres suficiente para mí. Y el Señor me hizo recordar eso. Y me dijo, ahora que nació tu hija, ¿sigo siendo solo suficiente yo para ti? Oh, y me mató, hermano. Yo lloraba, pero con hipo, ese llanto que ya uno no puede ni respirar. Y yo decía, Señor, perdóname. Y ahí, en ese momento, yo me puse a clamar al Señor y a exaltarlo a Él. Yo dije, Señor, si tú sigues siendo suficiente para mí, y si tú te quieres llevar a Sayen, amén. Es tu voluntad. No la entiendo. No estoy de acuerdo. Pero si tú lo decides, es lo mejor para mí. Porque tú eres suficiente para mí. Puedo perderlo todo, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Y en ese momento yo ya me liberé. Recuerdo que esa noche dormí bien. Le compartí la palabra a mi esposo. Llegué a la casa, me acuerdo. Y al llegar a mi casa, mi mamá me estaba esperando con la Biblia abierta. Me dice, siéntense ahí, me dice. Chuta, nos sentamos nosotros y mi mamá, tal cual lo que el Señor me había dicho, empezó, el Señor tiene que ser suficiente para ustedes, suficiente para nosotros. No, ellos igual estaban viviendo situaciones muy complejas como abuelos, su única nieta, pero el Señor tiene que ser suficiente para ustedes. Y ustedes ahora mismo tienen que entregar la vida de Sayen y dejar de luchar contra esta situación. Me acuerdo que nos pusimos a adorar al Señor, a cantar, a orar, a exaltar al Señor, y esa noche ya descansamos en paz. Al otro día a mi hija le hacen el examen y sale negativo. Por fin. Después de 6 días de estar hospitalizada, nos dicen, ok, no hay veneno en la sangre, hay que hacerle exámenes para descartar que haya problemas en los riñones, pero su hija se puede ir. Yo no lo podía creer. Yo decía, Señor, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no lo hice el segundo día? A lo mejor era lo que necesitaba para poder hacer el milagro. Necesitaba que yo diera este paso de fe, que diéramos este paso como matrimonio y decir, Señor, ok, nos dejamos moldear, me humillo, lo que les decía recién. ¿Por qué no lo hice antes? Decía yo. Pero bueno, el Señor tiene propósito. Entonces, por eso yo les digo, si no adoramos al Señor, si no le exaltamos, si no le agradecemos, si no nos humillamos, podemos, hermanos, terminar sumidos en la angustia y no salir de ahí fácilmente. Debemos humillar nuestra vida ante el Señor.
y tener estos tiempos de intimidad. Vamos a compartir rápidamente este otro punto, ¿cierto? Compartir la carga con otros, y aquí vamos a ver un ejemplo que a mí me gusta mucho, que está en Éxodo. Ya yo se los voy a comentar, porque son varios versículos, usted los puede leer después con mayor detenimiento, pero es una historia que a mí me fascina mucho porque justamente nos da tips, cómo podemos, ¿cierto?, nosotros compartir la carga con otros. Probablemente usted se sabe la historia. Está Moisés a cargo del pueblo, ¿cierto? Y llega el suegro de Moisés, Jetro, ¿cierto? Llega a verlo, el sacerdote, ¿cierto?, de Madián, y bueno, y él se entera de todo lo que había vivido Moisés con el pueblo de Egipto, o sea, con el pueblo de Israel, a la salida de Egipto, y lo va a ver. Y lo ve a Moisés, dice, que él se sentaba a oír todo el día los problemas del pueblo, ¿ya? Él estaba ahí, escuchaba todo el día las dificultades que tenía el pueblo. Yo me imagino que habían dificultades súper domésticas y otras dificultades mucho más graves, pero él escuchaba todo y estaba ahí, solo, desde la mañana hasta la tarde, dice la Biblia. Entonces, cuando el suegro de Moisés vio todo esto, le pregunta, le dice, ¿qué logras? En el versículo 14, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Entonces, bueno, Moisés le dice, es que el pueblo acude a mí, ¿cierto?, en busca de soluciones de parte de Dios. Entonces yo también transmito al pueblo los decretos de Dios, los mantengo informados. Y en el versículo 17, ¿cierto?, Jetro le da un consejo muy sabio. Primero le pone la alerta y le dice, no está bien lo que haces. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos, enseñándole, ¿cierto?, los decretos, transmitiéndole instrucciones, etc. Sin embargo, y ahí le dice, ¿cierto?, debes escoger a personas del pueblo con ciertas capacidades, evidentemente, ¿cierto?, para que se hagan cargo de grupos de personas y que efectivamente ellos puedan, ¿cierto?, resolver los problemas que son más sencillos del pueblo. Y ellos, ¿cierto?, te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo, en el versículo 23 dice, y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Y Moisés toma el consejo de su suegro, ¿cierto? A veces los suegros, las suegras, también nos pueden dar buenos consejos. Y él toma esto, ¿cierto? Y efectivamente, ¿cierto?, él terminó mucho más alivianado con su tarea. Muchas veces nosotros nos encontramos igual, nos cargamos, ¿cierto?, de muchas cosas, pero debemos aprender a compartir la carga con otros, debemos reconocer dónde podemos estar, ¿cierto?, hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites físicos, mentales, ¿cierto?, de nuestra situación. Hay muchas personas que les cuesta decir que no a las cosas, porque se sienten mal, piensan que van a ofender al otro, pero es muy importante que nosotros podamos saber, ¿cierto?, ser responsables, porque con lo que nos comprometemos debemos responder. Y entonces debemos también siempre considerar que pueden haber otras personas que nos pueden colaborar en el trabajo. Guarda tu corazón y tu mente, ¿cierto? Famoso Proverbios 4:23, ¿cierto? De cuidar nuestro corazón, porque de él mana, ¿cierto?, o dirige el rumbo a nuestra vida. Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. De él mana la vida, ¿cierto? Debemos cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones. ¿Cómo podemos cuidarlas? Reconociendo con quién me estoy juntando, con quién estoy conversando, si esas personas me edifican, cuáles son los contenidos, las cosas que estoy hablando, qué estoy consumiendo. El otro día hablaba con una jovencita y yo le decía, el Señor, el Espíritu Santo, trabaja en nuestra conciencia.
y el Espíritu Santo nos da, ¿cierto?, la capacidad de discernir entre lo bien y lo mal, cuando estoy siendo tentado, cuando estoy en pecado, etc. Pero para que mi mente esté escuchando la voz de Dios, debo acercarme y debo nutrirme a la palabra de Dios. Si me estoy nutriendo de otras cosas, entonces la voz de mi conciencia me va a decir, ¿cierto?, lo que carnalmente estoy consumiendo, no lo que el Espíritu quiere, en lo que el Espíritu me quiere dirigir. Entonces debo buscar, cuidar mi corazón. Jeremías 4:14 también nos señala, ¿cierto?, que me perdió aquí el Jeremías. Acá, se me había perdido la etiqueta. Oh Jerusalén, dice, limpia tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? ¿Cierto? Debemos reconocer cuando estamos teniendo malos pensamientos. No solo pensamientos, ¿cierto?, que son malos en el sentido de desearle el mal a otro, ¿cierto?, o de pensar mal, sino que lo que yo les mencionaba, esta negatividad con la que a veces estamos, ¿cierto?, decir, no, es que me va a salir mal, me va a ir mal, y si me pasa algo, ¿cierto? Debemos cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, para agradar al Señor. Vivir intencionalmente, ¿qué quiere decir esto? Decidir lo que es realmente importante. A veces nos llenamos de cosas que no son importantes o que no nos edifican. Incluso yo estoy súper de acuerdo con que podamos tener tiempos de ocio, tiempos de descanso, creo que es muy necesario. Pero a veces nuestros tiempos de ocio y de descanso no tienen ningún aporte para nuestra vida. Decidamos lo que es realmente importante. Privilegiemos, ¿cierto?, lo que el Señor nos demanda. Hay muchas personas que descuidan su familia, por ejemplo, por el trabajo, por el mismo servicio a la obra del Señor. Bueno, el Señor a nosotros nos demanda, ¿cierto?, cuidar de nuestra familia, velar por llevarlos a los pies de Cristo. Debemos vivir intencionalmente en ese sentido de pensar y decir, esto es prioritario. En este momento de mi vida, esto es más importante, ¿cierto? Más adelante puedo hacer estas otras cosas, etc. Recordar nuestros límites porque no somos superhéroes, por lo menos yo no lo soy, ¿cierto? No, somos frágiles. No olvidar reír. No olvidar el sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor es una capacidad de inteligencia, debiera estar dentro de las inteligencias, ¿ya?, de los tipos de inteligencia, que hay muchos, ¿ya? Hay algunos que definen que hay 8 tipos de inteligencia, está la inteligencia emocional también, etc. Bueno, yo creo que el sentido del humor es parte de una inteligencia, porque el saber reír, el saber tomarme las cosas con tranquilidad, con decir, ok, bueno, ya, no es tan grave, no me voy a tomar todo, ¿cierto?, a lo personal, no me voy a angustiar por todo lo que pasa a mi alrededor, sino, bueno, voy a vivir mi vida, ¿cierto?, confiando en el Señor. Es un aspecto muy importante. Y por último, vamos a ver algunos consejitos que son desde la vereda de la psicología, para no dejarlo de lado, ¿cierto? Y aprovechando, ¿cierto?, que tienen a una psicóloga aquí, vamos a ver algunos aspectos que los quise dejar al final, porque para mí no son los más importantes en el ámbito de nosotros, porque somos hijos de Dios, nuestra primera herramienta está en la Biblia, pero que sí son necesarios también observar, y muchos de estos aspectos los vemos también finalmente en la Biblia. Entonces, en primer lugar, vamos a ver 3 aspectos. En primer lugar, cuidar nuestro cuerpo. Ya es importante, hermano, hermana, que seamos responsables de nuestro cuerpo. Muchas veces nosotros criticamos, ¿cierto?, el pecado de las otras personas, la mentira, el robo, ¿cierto?, el adulterio, la fornicación, etc. Pero resulta que nuestra propia vida no está agradando al Señor en el dominio propio de nuestro cuerpo, en el cuidado personal. Y podemos estar incluso cayendo, ¿cierto?, en aspectos que son negativos, que son irresponsables, y en eso también faltamos al Señor, ya al cuidado personal.
debemos tener una alimentación que sea saludable, una alimentación que sea balanceada, no solo en el aspecto nutricional, sino también en lo económico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros saciamos ámbitos falentes de nuestra vida con comida. Y eso lo hace el mundo, pero a veces nosotros también. Y a veces desequilibramos incluso nuestras finanzas porque estamos gastando mucho, ¿cierto?, en comida y no en otras cosas que pueden suplir a nuestra familia de repente o nuestras necesidades. Debemos entonces tener ojo con eso, ser equilibrados, ser mesurados en eso. Debemos tener un buen sueño, ¿ya? Un buen descanso, es muy importante. Ahí tendríamos para otras charlas solo para hablar sobre el sueño, ¿ya? Porque hay muchos aspectos que podemos ver que nos ayudan al descanso. Pero es importante eso, ya sea responsable a la hora que usted se acueste, las horas que usted descanse, para que podamos rendir bien. Importantísimo la actividad física, tratar de tener actividad física, se recomienda media hora, 3, 4 veces a la semana, por lo menos. Ya camine, suba, baje escalera, trate de buscar, ¿cierto?, el ejercicio, sobre todo en esta época en la que hemos estado muy sedentarios, y muchas horas en Zoom, ¿cierto? Ustedes llevan muchas horas, por ejemplo, ahora sentados. A mí me pasa que yo trabajo todo el día frente a Zoom, prácticamente, entonces pasamos mucho tiempo sentados, ya, ojo con eso, tratar de movernos. Y súper importante el contacto con la naturaleza, con la creación del Señor. Vemos a David, por ejemplo, salmista, que él, hay muchos salmos que nos hablan de la creación, y es porque él estaba en contacto con la creación, y a través de eso nosotros vemos el poder de Dios, la mano de Dios. Y el contacto con la naturaleza, los expertos en psicología dicen, ¿cierto?, que baja la presión arterial, baja la hormona del estrés, que es el cortisol, mejora el bienestar mental, el poder escuchar los pajaritos, el sentir el aire, el valorar, ¿cierto?, la naturaleza, ver las nubes, ver los árboles, etc. Cuidar también nuestras relaciones sociales. Somos seres sociales, ¿ya? Cuidar. Y aquí vamos a ver unos opuestos, ¿ya? O unos complementos. Ya, esto usted puede ir tomando nota porque eso yo no lo quise como explicitar tanto en la diapo para no poner tanta imagen o tanto contenido. Pero ¿a qué me refiero yo, por ejemplo, con la palabra y el silencio? Y esto es un principio bíblico. Yo el otro día hablaba justamente de esto a mis colegas en el colegio, y yo les decía, esto no lo inventó la psicología, lo inventó el Señor. ¿A qué me refiero? Antes de hablar, debo pensar. La importancia del silencio es muy grande. No puedo yo llegar y hablar todo lo que pienso, todo lo que sé, todo lo que quiero. Debo tomarme un tiempo de silencio. Debo pensar antes de hablar. Dice Proverbios 18:13, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos algo y después nos arrepentimos? ¿Por qué no lo pensé? ¿Cierto? Sobre todo personas impulsivas les pasa mucho. Llegan y lanzan. Hay mucha gente que se escuda y dice, no, es que yo digo las cosas de frente. El decir las cosas de frente no es de sabio, ya es de imprudente, es de necio, es de impulsivo. Debemos nosotros guardar silencio antes de hablar. Pensar muy bien para no dañar al otro y para no terminar uno también dañado. La compañía versus la soledad. La importancia de estar acompañados, pero también de tener momentos a solas. Lo vemos en el mismo ejemplo de Jesús, ¿cierto? Él estaba con los discípulos, disfrutaba, pero había momentos en que él les decía, ok, ahora yo me voy solo, ahora yo me aparto, ¿cierto? Necesitamos momentos de soledad también para examinar nuestra vida, para meditar sobre nuestros caminos. Y es importante la soledad para también aprender a estar en compañía. Yo creo que hoy en día más que nunca la humanidad ha valorado la compañía del otro, porque no la hemos tenido, ¿cierto? Extrañamos los cultos,
extrañamos adorar al Señor todos juntos, poder tomarnos de las manos y orar juntos. Lo extrañamos, ¿cierto? Porque hemos vivido este tiempo de más soledad. La actividad versus el descanso. Debemos tener tiempos de descanso. No es solo hacer. Debemos también tomar tiempos y planificarlo dentro de nuestros tiempos, el descanso. Porque de esa forma nosotros podemos analizar lo que hemos hecho, evaluar lo que hemos hecho. Muchas veces nosotros no nos detenemos a evaluar lo que hacemos. Seguimos, hermano. Vamos, dele. Pero debemos nosotros tener tiempo de descanso para meditar y decir, a ver, ¿cómo hice esto? ¿Cómo lo enfrenté? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y por último, la realización versus la espera. Nos cuesta esperar. La espera tiene que ver con la paciencia. Y la impaciencia puede generar daño para nosotros y también para los otros. No solo es realizar cosas, no solo es hacer, como les decía recién, sino que también hay momentos en los que vamos a esperar. Y vivimos en una época en la que la paciencia y la espera no es muy tolerable, porque todo tiene que ser así, rápido, ¿cierto? Hoy en día vivimos en una época de todo instantáneo, todo rápido. Antes, si yo quería hacer una tarea en el colegio, yo le digo a mis alumnos, antiguamente cuando a mí me mandaban tareas a la casa, yo tenía que darme el trabajo de abrir un libro, buscar hoja por hoja la información, recortar el dibujo y pasar en limpio, ¿cierto? A muchos de nosotros nos pasó que las tareas eran a mano y teníamos que pasar en limpio, copiar, y eso podía llevarnos una tarde entera. Hoy en día no. Hoy en día las tareas a los chicos, ¿cierto? Se les da, ellos se meten a Google, Wikipedia, copiar, pegar, imprimir unas fotos, listo, se fue el trabajo. No tienen necesidad ni de leer la información. Bueno, vivimos en este mundo, ¿cierto? Instantáneo, donde si se nos cae el internet, nos agarramos la cabeza a dos manos, se nos va la vida. Donde si se nos echa a perder el celular, ¡ay! Como que quedamos, ¿cierto?, desconectados del mundo, casi como que nos quitaran el respirador artificial, porque vivimos en una época así. Debemos nosotros recordar la importancia de la espera, la importancia del proceso, ¿cierto? Porque la vida del cristiano está llena de procesos, no solo de momentos instantáneos. Habitualmente el Señor trabaja con nosotros a través del proceso, de la espera. Y por último, la importancia de sanar nuestro corazón, sanar el alma. Tenemos muchas heridas emocionales, y aquí mi amiga Mafalda, que me encanta, a mí me encanta la Mafalda. Tengo un libro, de hecho, con todas las viñetas de Mafalda, y ahí hay una que me gusta mucho porque ella dice, bueno, ¿y cómo hago cómo se hace uno para pegarse esto en el alma, un parche curita? Los adultos siempre, cuando un niño se cae, es como la gran solución el parche curita. Puede que al niño no le haya pasado nada, pero ya uno le pone el parche curita y el niño ya se siente mejor al tiro, ¿cierto? Es como el efecto placebo. Pero ¿cómo hacemos para reparar nuestro corazón, para reparar el alma? Todos tenemos, de una u otra forma, heridas emocionales, fracasos, soledad, traición, rechazo. El fracaso no siempre es malo, fíjese, porque el fracaso a nosotros nos recuerda que no somos perfectos, nos recuerda que podemos equivocarnos y que por sobre todas las cosas, ¿cierto? Podemos aprender, podemos mejorar. Al inicio todo es fracaso. Al inicio siempre nos vamos a equivocar, nos va a costar algo, pero tenemos que seguir adelante intentándolo. Aquí es muy importante, sobre todo para nosotros como hijos de Dios, el entender de que el Señor busca la excelencia, no la perfección, porque no somos perfectos, estamos camino, lo intentamos todos los días. Cada mañana el Señor nos da la nueva posibilidad de ser mejores, de ser más fieles, de ser mejores hijos, nos da otra oportunidad. Pero el Señor quiere la excelencia, quiere lo mejor, ¿cierto? Pero lo mejor que yo puedo dar puede ser distinto a lo mejor que puede dar mi otra hermana, ¿cierto? Y en ese sentido tengo que evitar la comparación.
Evitar decir, pucha, a mí no me resulta tan rápido esto como a mi hermana. Y debemos entender que el Señor nos ha dado distintos dones, distintos talentos. Yo no voy a tener la misma habilidad para poder administrar los recursos como lo hacen otras hermanas. Pero gloria a Dios por eso, porque hay diversidad de dones. Entonces debo entender, ¿cierto?, que el fracaso es parte de la vida, es parte del aprendizaje. La soledad, ¿cierto? Veíamos recién que el estar solo no es malo necesariamente, pero muchas veces la soledad nos ha causado heridas en nuestro ser. Y cuando vivimos situaciones de soledad debemos recordar que somos más necesarios de lo que pensamos para los otros. Hay muchas veces que uno dice, no, yo estoy sola, me siento sola, estoy sola en esto. Personalmente muchas veces lo he vivido, sobre todo en mi vida como mamá. Y por eso me causaba mucho sentido, me llegué a emocionar cuando la Chile hablaba, de la importancia de estar orando, de acompañar a las familias que tienen dificultades muchas veces con su hijo, porque muchas veces uno se siente así, solo, se siente mirado, ¿cierto?, cuestionado, oh, que por qué no lo hace así, por qué lo hace así. Sobre todo en lo personal, siendo psicóloga, muchas veces me he sentido aún más cuestionada, porque decir, uy, pero ¿cómo? Si es psicóloga ella. Y uno cae rápidamente, ¿cierto?, en esto de la soledad. Pero tenemos que tener ojo, porque nunca estamos solos si estamos con el Señor. Dice Romanos, ¿cierto?, que nada nos puede separar del amor de Dios, ni nuestros temores, ni nuestras ansiedades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni la muerte, nada nos puede separar de su amor, que está en Cristo Jesús. Es decir, si yo tengo mi mirada puesta en Cristo Jesús, estoy asegurada. Y no debo darle cabida a este sentimiento de soledad. Pero muchas veces sí nos genera herida. Pero por eso tenemos que nosotros recordar lo que el Señor ha hecho. Y recordar esta palabra y decir, Señor, no, yo no estoy sola. Tú me entiendes, ¿cierto? Y la gente que está a mi alrededor me necesita bien. Y yo voy a dar, ¿cierto?, lo que el Señor ha puesto en mí, porque somos un cuerpo, porque tengo que seguir adelante. Podemos también sentir la traición, que yo creo que la traición es una de las cosas más feas que vive el ser humano. Es de esos sentimientos más indeseables, ¿cierto? Y que en algún momento todos hemos vivido, el sentirnos traicionados por alguien cercano, sobre todo, ¿cierto? La traición afecta mucho más a alguien cercano. Hay muchas personas en las iglesias que se han sentido traicionadas por el sistema, ¿cierto?, por el liderazgo, pero también a nivel personal, por sus propias historias, por su familia, etc. Debemos nosotros poner ojo, ¿cierto?, y recordar que el mismo Jesús fue traicionado. Y aún sabiendo el Señor que había sido traicionado, sabiendo el Señor que lo iban a traicionar, que Pedro lo iba a negar, aún sabiendo eso, el Señor escogió, ¿cierto?, el continuar adelante con su tarea redentora. Entonces, si al Señor lo traicionaron, yo no estoy inmune a eso. Debo asumirlo, pero debo tomarlo con las herramientas que el Señor me da, con la madurez espiritual que el Señor me da, ¿cierto? Para que esto no me afecte más allá y no genere un peso, ¿cierto?, un sufrimiento que puede ser más de lo que el Señor desea que me afecte. Y por último, el rechazo, ¿cierto? Hay muchas personas que han vivido rechazo, pero el peor rechazo que uno puede vivir es el de uno mismo. Y hoy en día vivimos, ¿cierto?, en una sociedad donde la gente se rechaza a sí misma. Sobre todo los adolescentes, vemos muchos casos de chicos que no se aceptan, que no se quieren, que no se valoran. Y es porque prestan más oído a lo que dice el resto que a lo que dice la palabra del Señor. En el caso de los jóvenes cristianos, prestan más oído, ¿cierto?, a lo que dice la moda, el sistema, las redes sociales, a lo que dice la palabra del Señor, a lo que dicen sus líderes de Él, lo que dice el mismo Señor. Entonces tenemos que nosotros
estar alerta, porque muchas veces nosotros como adultos también caemos en eso, y decir, no, yo no sirvo para esto, no, yo mejor dejo este cargo, no, mejor hablo con el pastor y le digo, no, yo, ¿cierto? Pero que tiene que ver con el rechazo, no con el ser responsables, porque también uno puede decir, pastor, mire, yo ya no doy más, y yo prefiero dejar esto, ¿cierto? Porque de verdad que estoy poniéndole mucho énfasis a esto otro y no, eso es distinto, ¿cierto? Pero hay muchas personas que dicen, no, es que yo no sirvo para esto, no, es que... Y podemos ofender al Señor, que nos está dando la posibilidad de poder servirle, de poder poner en obra nuestros dones, nuestros talentos. Mira, y por último, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor que podemos vivir, ¿cierto? Estos momentos, el Señor nos permite vivir dolor, nos permite quebrantarnos, pero el sufrimiento, a lo que me refiero, que tiene que ver con este sufrir permanente, ¿se entiende? Con este estado de sufrimiento que ya es como que fuera, es como que ya fuera parte de mi vida, eso no, es opcional. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dio las herramientas. Y hoy día tú pudiste aprender algunas herramientas. Entonces ya eres responsable. Entonces, claro, vamos a vivir situaciones de dolor, pero el quedarte pegado en el dolor, quedarte pegado en el sufrimiento, ya es responsabilidad tuya. Porque el Señor ya nos dio las herramientas y ya y el Espíritu Santo está para guiarnos. Entonces, tenemos que activar eso en nuestra vida y decir, Señor, ok, vivo esta situación de dolor, pero no me voy a quedar pegado aquí, porque tú me has dado las herramientas para salir adelante. Y también señalar que en muchas ocasiones necesitamos pedir ayuda profesional, ¿ya? Hay muchas situaciones, ¿cierto?, que tienen que ver más con lo físico, con lo psicológico, que sí se requiere de un acompañamiento. Yo sé que la mayoría de los cristianos buscan psicólogos cristianos, pero hay muy pocos. Y hay muchos aspectos, ¿cierto?, que yo a veces he aconsejado a personas y le he dicho, mira, esto que te está ocurriendo lo puede atender un psicólogo que no sea cristiano porque es un aspecto más físico, ¿cierto?, que puede ser más leve. Hay otros aspectos que sí es recomendable que lo pueda ver un psicólogo cristiano, pero busquemos ayuda, ya no nos neguemos a esa posibilidad también de poder recibir apoyo. Y yo agradezco al Señor porque cada vez más los pastores, ¿cierto?, están también buscando herramientas para complementar su trabajo pastoral, ¿cierto?, en conocer estos ámbitos. Y yo creo que también este seminario es una respuesta a eso, a que la iglesia pueda conocer, pueda mejorar, ¿cierto?, su servicio al Señor y a la comunidad, que es a los que hemos sido llamados.